Hercule Poirot y el pasajero que nunca existió. Un misterio en 12 capítulos, según el relato del capitán Arthur Hastings. Capítulo 1. El tren barco a Folkestone. Era una mañana húmeda de octubre de 1934, cuando yo, el capitán Arthur Hastings, me encontré de nuevo sentado frente a mi amigo Hercule Poirot, en un compartimento privado del tren barco con destino a Folkestone. Nos habían invitado, mediante una carta con una redacción peculiar, a pasar 15 días en Cromer Hall, la residencia campestre de Sir Reginald Vauquelin en las marismas de Romney. La carta no estaba firmada por el propio Sir Reginald, sino por su sobrino, un joven llamado Edmund Pellow, quien se describía a sí mismo como secretario privado, historiador de la familia y con un toque de autocompasión, el único miembro sobrio de la casa. Poirot sostenía la carta entre dos dedos como si fuera un ejemplar de una especie zoológica inusual. El carruaje se balanceaba y a través de la ventana empañada por la lluvia, las afueras de Londres se extendían hasta convertirse en campos bajos de color marrón. «Es una comunicación singular, mon ami», dijo. «Observa, nos invita como huéspedes, pero aquí dice: en tu calidad de hombre de método y de mente, tu presencia resultaría una influencia correctiva». «¿Una influencia correctiva?» Como si yo fuera un tónico, como el aceite de hígado de bacalao. Quizás simplemente te admira, sugerí. La admiración no se expresa con ese tono. No, Hastings, este joven teme algo. Aún no ha decidido qué. Espera que, al invitarme, ese temor innombrable se disipe amablemente y desaparezca por la entrada de servicio. La gente suele desear esas cosas. De rara vez se cumplen. Sabía que era mejor no discutir. Cuando Poirot adoptaba ese ángulo particular del bigote, ninguna discusión prosperaba. En Ashford cambiamos a un tren más lento. El paisaje se volvía más llano y el cielo más bajo. Al llegar a la pequeña parada de Pellow's Cross, una niebla se había levantado de los diques y cubría la marisma como una sábana mal lavada. Un coche nos esperaba. Un joven alto y delgado, con un abrigo de tweed que le quedaba grande, se adelantó y se quitó el sombrero. «Señor Poirot, soy Edmund Pellow, capitán Hastings, encantado. El coche ya está aquí. Me temo que la carretera está en mal estado, pero la mansión está a solo 4 millas». Edmund Pellow no podía tener más de 28 años. Tenía el rostro huesudo y alargado de ciertas familias inglesas que han habitado las mismas habitaciones frías y con corrientes de aire durante demasiadas generaciones, y una forma de hablar que sugería que había sido educado para esperar interrupciones. Sin embargo, sus ojos eran rápidos y oscuros, y observaron a Poirot con franca curiosidad mientras lo hacía subir al coche. «Me perdonarás la carta», dijo, una vez que ya estábamos en marcha. «Confieso que la escribí 3 veces, y cada versión sonaba más descabellada que la anterior. Envié la más descabellada porque era la más sincera». «Entonces avanzaremos», dijo Poirot amablemente. «Díganos, señor Pellow, ¿qué es lo que ha alterado el ambiente en Cromer Hall?» Edmund Pellow echó un vistazo al espejo retrovisor del conductor, y aunque el chofer era un anciano discreto que parecía sordo debido a una larga formación, y bajó la voz. «Es algo insignificante», dijo. «O una serie de cosas insignificantes, lo cual es mucho peor. Se ha oído un nombre en la casa, un nombre que, por lo que puedo deducir, no pertenece a ninguna persona viva. Y sin embargo, 3 miembros distintos de la familia, en 3 noches diferentes, han oído una voz invisible que los llama por otro nombre completamente distinto, el nombre de alguien que no existe». Hizo una pausa y rió, avergonzado. «Ahí lo tienes. Ya ves por qué quemé las 2 primeras cartas». Poirot no se rió. Había sacado una pequeña libreta encuadernada en cuero verde y escribía en ella con sumo cuidado. «El nombre», dijo. «¿Cuál es el nombre?» «El señor Aldous Quesnel». «¿Y no existe tal persona?» «No existe tal persona». «Mi tío ha revisado los registros de la parroquia, de la familia, del regimiento. Ha escrito a su abogado, a un amigo en Somerset House. No hay ningún Aldous Quesnel. Nunca ha existido un Aldous Quesnel. Y sin embargo, el martes pasado, mi tía Lavinia oyó una voz en el pasillo detrás de ella que pronunciaba ese nombre con la misma claridad con la que yo se lo digo ahora. Se giró. El pasillo estaba vacío. «¿Tal vez tu tía tenga imaginación?» «Tiene la imaginación de un ladrillo, señor. Precisamente por eso me preocupa». El coche había pasado por una verja de hierro que necesitaba urgentemente una mano de pintura, y ahora avanzaba a trompicones por una avenida de tilos desnudos. Más allá,
Bajo y gris contra un cielo aún más grisáceo, se alzaba Cromer Hall. Era, pensé, una casa que hacía ya bastante tiempo que había dejado de recibir visitas y que aún no había perdonado al mundo por haberle enviado finalmente algunas. Poirot cerró su pequeña libreta verde con un clic. Un nombre, dijo, medio para sí mismo. Un nombre sin persona. Es más interesante que una persona sin nombre, Hastings. Uno es un problema matemático. El otro es solo un problema social. ¿Y qué opina tu tío de todo esto?, pregunté. Edmund Pellow miró sus manos durante unos instantes antes de responder. Mi tío, el capitán Hastings, no ha estado del todo bien en las últimas semanas. Tuvo una pequeña crisis epiléptica en verano, nada grave, pero suficiente para que se pusiera a cavilar. Desde entonces, ha estado muy preocupado. Se encierra en su estudio durante horas. Escribe cartas que luego quema. El miércoles pasado, cenó sin decir palabra durante toda la comida, y después solo dijo: «He sido peor de lo que mi hermano cree, Edmund, y mi hermano ya me considera bastante malo». Luego se fue a la cama. Desde entonces no ha repetido esa observación. Desde entonces no ha dicho casi nada. ¿Y el hermano del que habló? Mi tío Mortimer vive en la torre sur de la casa. Lleva allí 11 años. Es un erudito, un ermitaño, un poco inválido. No baja. A veces le llevo la comida yo mismo cuando la señora Pomfret está ocupada. Creo que es el más inteligente de todos nosotros. Pero, como comprenderá, no está disponible para que le consultemos. ¿Y la voz que ha pronunciado el nombre del señor Quesnel, se lo ha dicho solo a tu tía? A 3 de nosotras. A mi tía el martes, en el pasillo este superior. A mí misma, el jueves por la noche. En el pasillo inferior junto a la armería. A mi prima crecida, anoche, en la escalera trasera. Todas oímos las mismas palabras. Todas nos giramos. Ninguna de nosotras vio a nadie. ¿Y la forma de las palabras? Siempre es lo mismo. Señor Quesnel, le esperamos en el camerino. No hay camerino en esta casa, capitán Hastings. Mi tía me asegura que no ha sabido camerino en 3 generaciones. Poirot había dejado de escribir. Ahora miraba las ramas desnudas de la avenida de tilos que pasaban lentamente frente a la ventana del coche. Un nombre sin persona, repitió, casi para sí mismo. Y una habitación sin color. Nos acercamos, Hastings, a una casa de lo más interesante. El chófer se detuvo en la escalinata. La puerta principal, muy alta y de un negro intenso, estaba abierta, y enmarcando la silueta de una mujer que sostenía una lámpara en una mano y un pequeño y alerta terrier bajo el otro brazo. Desde el interior de la casa, en algún lugar de un piso superior, un reloj dio las medias horas con un sonido tenue y lastimero. La niebla se había espesado. Los tilos habían desaparecido tras nosotros. Edmund Pellow respiró hondo, como quien se sumerge, y salió del coche. Capítulo 2. Una casa de muchas puertas. La mujer de la lámpara era Lavinia Beauclerk, la esposa de Sir Reginald. Tendría unos 50 años, un rostro cuadrado y sereno, y el tipo de cabello gris que, tras algunas deliberaciones, había decidido permanecer gris en lugar de teñirse. El terrier, cuyo nombre parecía ser Mostaza, nos miraba con la desconfianza de un animal que ya había sido decepcionado por visitas anteriores. «Señor Poirot», dijo, «seré breve, pues no me gustan los saludos poco cordiales. Encontrará esta casa fría, la comida aceptable, a mi marido distraído y a mi sobrina enamorada de la persona equivocada. Más allá de eso, espero que se sienta cómodo». «Señora», Poirot hizo una reverencia, «ya me ha demostrado la bondad de la honestidad absoluta. Es una hospitalidad más rara que la de unas habitaciones cálidas». Se rió, seca y brevemente, como si la risa fuera un hábito que hubiera reducido, como el azúcar, por orden del médico. Nos hicieron pasar. Cromer Hall, debo decirlo de entrada, era una de esas casas que habían crecido por acumulación más que por diseño. Un núcleo Tudor había adquirido alas jacobinas. Estas alas habían adquirido ampliaciones georgianas. Estas ampliaciones habían adquirido invernaderos victorianos. Y alguien, Edmund Pellow, sospechaba. Había instalado recientemente luz eléctrica en las habitaciones principales, dejando los pasillos y las escaleras traseras a la luz de las velas y el aceite. El resultado era una casa que ya no se sentía del todo armoniosa consigo misma. «El principal inconveniente», murmuró Edmund mientras nos guiaba por la escalera principal, «es que hay demasiadas puertas. Cada habitación se comunica con otras 2 de maneras que uno no recuerda». Una vez mi tío pasó media hora encerrado en el armario de la ropa blanca,
convencido de que estaba en la biblioteca. ¿Y la voz que pronunció el nombre del señor Quennel?, preguntó Poirot. ¿En qué pasillo habló? El pasillo este, planta superior. Los alojaremos a usted y al capitán Hastings en el ala oeste, por lo que les pido disculpas. El ala este está en mal estado y 3 de las habitaciones no tienen chimenea. Por el contrario, el oeste es admirable. El este, sin embargo, me gustaría inspeccionarlo. Por supuesto. Nuestras habitaciones eran contiguas, amplias, revestidas de una madera tan oscurecida por el paso del tiempo que resultaba irreconocible, y equipadas con camas que, sin duda, habían sido construidas para hombres más altos que Poirot o yo. Una criada llamada Susan trajo agua caliente. Encendieron la chimenea, y al poco rato sonó un gong anunciando la hora del té en el amplio salón de la planta baja. Fue durante el té cuando conocí al resto de la familia, y los mencionaré en el orden en que entraron, ya que para nuestros propósitos ese orden resultó ser relevante. Primero, el mismísimo Sir Reginald Beauclerk. Era un hombre de unos 65 años, con la postura ligeramente encorvada de una persona alta que ha pasado demasiado tiempo inclinada sobre papeles. Según entendí, había sido un administrador colonial de cierta distinción. Sus modales eran corteses, su mirada absorta. Estrechó la mano de Poirot distraídamente y dijo: «Sí, muy contento», en un tono que sugería que había olvidado el motivo de su alegría. En segundo lugar, la señorita Cressida Beauclerk, la sobrina de quien Lady Beauclerk había hablado en el vestíbulo. Tenía 22 o 23 años, cabello rojo oscuro y esa belleza pálida y pecosa que tanto gustaba a los fotógrafos de la época. Entró riendo por algo que había dicho el joven que estaba detrás de ella, y su risa se apagó, con deliberada discreción, al ver a los desconocidos. En tercer lugar, aquel joven, un tal Toby Marrick. Calculé que Toby Marrick tendría unos 30 años, hombros anchos, piel bronceada, dientes muy blancos y una risa muy sonora. Llevaba una chaqueta de tweed que no combinaba con sus pantalones y una corbata que tampoco. Edmund había susurrado mientras bajábamos las escaleras que era la persona equivocada. En cuarto lugar, el Dr. Hubert Annesley, un vecino cercano que venía casi todas las tardes desde su casa de campo a jugar a las cartas. Era bajito, regordete, calvo y tenía el rostro de un búho bondadoso que había leído más libros de los que podía recordar. En quinto y último lugar, la ama de llaves, la señora Pomfret, que más que entrar en la habitación apareció de la nada con la bandeja del té. Era delgada, silenciosa, vestida con una seda negra tan vieja que había adquirido un ligero brillo verdoso, y tenía la mirada de quien hace tiempo decidió no sorprenderse por nada de lo que ocurre en esta ni en ninguna otra casa. Además, cabe añadir, había un sexto miembro de la familia al que no conocimos hasta la mañana siguiente, el hermano mayor de Sir Reginald, el señor Mortimer Beauclerk, que vivía en la Torre Sur. No bajaba a comer y, según se decía, estaba ocupado en la traducción de ciertos manuscritos coptos. Mandó que le subieran una bandeja. Se sirvió el té. La conversación fue ligera, cuidadosa, y evitó varios temas con la agilidad de un caballo que se resiste a saltar vallas. Poirot, que puede ser el invitado más agradable del mundo cuando quiere, felicitó a Lady Beauclerk por el pastel, a Sir Reginald por sus rododendros, que no habíamos visto, y a la señorita Cressida por su broche, que en efecto era muy bonito. Del señor Aldous Quennel no dijo absolutamente nada. Pero después del té, cuando el doctor Annesley se había dejado convencer para tocar un poco de Schubert en el piano vertical, que sonaba bastante indignado, y Cressida y Toby se habían sentado junto a la ventana con una baraja de cartas, y Sir Reginald se había acomodado en un sillón de cuero con los ojos cerrados. Poirot se inclinó hacia Lady Beauclerk y le dijo, en su voz más suave: «Señora, le agradecería que me informara exactamente de las palabras que escuchó el martes por la noche y en qué tono fueron pronunciadas». Lady Beauclerk no dejó de tejer. Miró fugazmente hacia el asiento junto a la ventana, donde su sobrina reía, y respondió sin bajar la voz, con la calma de quien habla del tiempo. La voz dijo: «Señor Quennel, le esperamos en el camerino». Era una voz masculina, y grave y muy educada. Hablaba como lo haría un mayordomo. «No tenemos mayordomo, señor Poirot. No hemos tenido mayordomo desde 1928. Ella hizo un dibujo. «Y no creo en fantasmas, así que quizás comprendas por qué me resulta un asunto tan incómodo». Poirot no respondió de inmediato. Observaba sus manos, esas manos hábiles, cuadradas, de tejedora,
y supe, por la leve inclinación de su cabeza, que había visto algo en ellas que yo no. No fue hasta mucho más tarde, después de cenar, que supe qué era. Pero antes de la cena ocurrió un pequeño e insignificante incidente que en ese momento pareció sin importancia y que después llegué a considerar como el primer hilo conductor del asunto. Mientras subíamos a vestirnos, la ama de llaves, la señora Pomfret, pasó junto a nosotros en el rellano, los 6 llevando una bandeja con un plato tapado para el señor Beauclerk, que estaba en la torre. La bandeja era pesada. Ella tropezó, la tapa se resbaló, y por un instante vi, sobre el plato, no la cena que uno esperaría, sino un sobre, escrito con una letra elegante y cursiva. La dirección era Señor Aquenel-esque. La señora Pomfret recuperó la manta, me miró fijamente sin expresión y siguió subiendo las escaleras. Me giré para contárselo a Poirot. Él ya me estaba mirando. Se llevó un dedo a los labios y no dijimos nada. Capítulo 3. Una muerte a las 11:03. La cena de aquella noche fue, en apariencia, un asunto sin nada especial. Había una sopa clara, un pescado irreconocible pero aceptable, un lomo de cordero y un postre del tipo que las tías solían recomendar para los enfermos. La conversación la llevó, galantemente y casi en solitario, Toby Marrick, quien nos habló largo y tendido de un salmón que había pescado en Escocia y de un coche que pensaba comprar en Londres. Cressida escuchaba con la atención indulgente de una joven que ha decidido enamorarse y aún no está dispuesta a cambiar de opinión. Sir Reginald comió despacio y habló poco. Lady Beauclerk comió rápido y habló aún menos. Edmund rellenó las copas. El doctor Annesley, que se había quedado, recitó un limerick sobre un obispo que hizo reír a Cressida y a Lady Beauclerk mirar por la ventana. Mortimer Beauclerk, el hermano de la torre, no apareció. La señora Pomfret se movía entre nosotros con su vestido de seda verde oscuro, rellenando los vasos de agua, retirando los platos y, por así decirlo, pasando desapercibida. Tras la cena, los caballeros no se demoraron mucho en el oporto. Sir Reginald anunció que estaba cansado y que tomaría una copa de brandy en su estudio antes de subir. Toby Marrick quería jugar al billar. Edmund accedió. Yo me uní a las damas y al doctor en el salón, donde habían encendido la chimenea para combatir el frío de la marisma. Poirot, como era habitual en él, desapareció durante unos 20 minutos. Dijo que para dar una vuelta por los pasillos, para familiarizarse con la geografía. Sabía que no debía creerle del todo. Reapareció a las 11:20, sentándose a mi lado con la actitud de quien ha hecho algunos pequeños descubrimientos y prefiere guardárselos para sí mismo por el momento. Cressida cantaba, con más sentimiento que destreza, acompañada al piano. El doctor se había quedado profundamente dormido. El fuego crepitaba. Afuera, el pantano estaba en completo silencio, salvo por el ocasional grito lejano de algún pájaro inquieto. A las 11:03, junto al reloj de pie del vestíbulo, se rompió el silencio. No fue un disparo. De hecho, no fue ningún sonido que pudiera describirse como violento. Fue un único estruendo seco, como de porcelana rompiéndose, seguido de un golpe sordo y, luego, muy claramente, la voz de un hombre que gritó una palabra que no llegó a ser una palabra, y una caída más pesada. El grito provenía de la dirección del estudio de Sir Reginald. Las manos de Cressida se detuvieron sobre el piano. Lady Beauclerk se puso de pie, dejando caer su labor de punto al suelo sin que nadie se diera cuenta. El doctor Annesley, despertado sobresaltado, exclamó: ¿Qué? Edmund y Toby aparecieron en el umbral con las pistas aún en la mano. Poirot ya se estaba moviendo. «Acompáñame». Hastings dijo en voz baja, y bajamos por el pasillo a paso ligero. Poirot nunca corre. Hasta la puerta del estudio. La puerta estaba cerrada. Poirot intentó abrirla. Estaba sin llave. Entramos. Sir Reginald Beauclerk yacía sobre la alfombra de la chimenea, frente al fuego. Su copa de brandy se había caído y se había hecho añicos contra la defensa de latón. La pequeña mesa octogonal que tenían a su lado estaba volcada. Un cenicero, un abrecartas y una carta a medio escribir yacían a su alrededor. Tenía el rostro de un rojo intenso, los ojos abiertos, y a mi parecer había dejado de respirar hacía apenas 30 segundos. El doctor Annesley nos apartó bruscamente. Se arrodilló, nos auscultó el pecho, levantó un párpado, se sentó sobre sus talones y dijo, con un tono de total asombro profesional: «Dios mío». «¿Doctor?», preguntó Poirot. «Vaya, se ha ido. Pero esto no es un derrame cerebral. Miren los labios, miren el color. Este hombre ha sido envenenado». Se hizo un breve silencio.
Lady Beauclerk, que nos había seguido hasta el umbral, apoyó la mano en el marco de la puerta para estabilizarse, pero no gritó. Cressida, detrás de ella, sí gritó. Un sonido débil, agudo e impotente. Toby Marrick exclamó, «Dios mío», varias veces, y parecía incapaz de dejar de decirlo. Poirot, con mucha calma, entró en la habitación y se quedó mirando el cuerpo, la copa de brandy, la pequeña mesa octogonal y la carta a medio escribir. No tocó nada de eso. Después de unos 15 segundos, se volvió hacia mí y dijo, «Hastings, el teléfono está en el pasillo. Por favor, llame a la policía. Infórmeles que ha ocurrido una muerte no natural. Luego, ni regrese y asegúrese de que nadie, absolutamente nadie, entre en esta habitación hasta que yo dé mi permiso». «Sí», dije. «Señora», dijo dirigiéndose a Lady Beauclerk, «lo siento muchísimo. No habría querido causarle tales molestias precisamente esta noche, pero comprenderá que aquí no se debe tocar nada». «Lo entiendo», dijo Lady Beauclerk. Su voz era firme. Su mano, apoyada en el marco de la puerta, no lo era. «Doctor, ¿se quedará conmigo, por favor?» «Por supuesto. Señor Pellow, señor Marrick, tengan la amabilidad de llevar a las damas al salón y quedarse allí hasta que yo llegue. Señorita Cressida, le ruego que no intente mostrarse valiente. Es una virtud sobrevalorada. Siéntese, tome algo caliente. Hablaremos cuando haya más que decir». En esos instantes, era una persona distinta del pequeño y quisquilloso extranjero, que una hora antes había elogiado el pastel de Lady Beauclerk. Había en él una autoridad a la vez perfectamente cortés e incuestionable. El pequeño grupo se retiró. Me dirigí al teléfono. Tras unos clics iniciales y las disculpas de la operadora, la línea me conectó con la comisaría de New Romney, y el sargento Drury prometió el envío inmediato de un inspector desde Folkestone. Al regresar a la puerta del despacho, Poirot estaba arrodillado junto al cadáver, con las manos a la espalda y los ojos muy brillantes. «Dime, amigo mío», dijo sin alzar la vista, «¿observaste, en el salón, en qué momento exacto dejó de tocar el piano la señorita Cressida?» «Cuando oímos el estruendo», dije. «No, Hastings, un poco antes, casi un minuto antes». Lo pensé. Tenía razón. El canto se detuvo. Luego se escuchó un acorde suave, luego un silencio, luego el estruendo. «¿Y qué?», pregunté. No respondió. Había fijado su atención en la carta a medio escribir que yacía en el suelo. Sin tocarla, leyó lo que se veía. Luego se levantó, hizo una seña al médico para que se acercara y ambos hablaron en voz baja por encima del cuerpo. Me quedé en la puerta, como me habían indicado, y observé el pasillo. Del salón no se oía absolutamente nada. Del piso de arriba, en la torre sur, donde supuestamente Mortimer Beauclerk trabajaba con sus manuscritos coptos, tampoco se oía nada. El reloj de pie del vestíbulo marcaba las 11:17. Las manecillas siguieron su marcha. En algún lugar de la casa, a lo lejos, una puerta se abrió y se cerró silenciosamente. Anoté la hora. Eran las 11:19. Capítulo 4. Llega el inspector Vexin. El inspector Vexin de la policía del condado llegó a Cromer Hall a la 1:20 de la madrugada. Era un hombre alto y delgado, con el pelo rubio que ya le caía sobre la frente amplia, y con la actitud pausada y reflexiva de quien, en 20 años de investigación provincial, ha aprendido que la prisa es enemiga de las pruebas. Lo acompañaban un sargento, un agente, un médico forense y una irritación apenas disimulada por la inoportuna mortalidad de la aristocracia que le impedía levantarse de la cama. Su irritación disminuyó un poco al ver a Poirot, de quien había oído hablar, aunque, según entendí, no lo conocía personalmente. Disminuyó aún más cuando Poirot, con ese tacto impecable que es una de sus cualidades más útiles, les dejó claro al instante que la investigación del caso era responsabilidad exclusiva del inspector, y que él, Poirot, estaba presente únicamente como invitado de la familia, dispuesto a ofrecer las observaciones que pudieran ser útiles y a guardar silencio cuando no se le preguntara. «Muy amable de su parte, señor», dijo el inspector, quien claramente se había preparado para lo contrario. «Ahora bien, doctor Annesley, ¿cuál es su opinión?» El doctor Annesley había tenido tiempo de recomponerse. Intoxicación, casi con toda seguridad, por un alcaloide, el color de la cara, la rigidez de las extremidades. Y miren aquí, el interior del labio. Apostaría mi reputación a que se trata de acónito, o algo muy parecido. Habría tenido quizás 2 o 3 minutos desde que lo ingirió, menos si la dosis era alta. ¿Modo de administración? Supongo que es la copa de brandy.
Se rompió contra el guardabarros, pero la alfombra está mojada. Que la analicen. Lo haremos, ahora mismo. ¿Señor Reginald se sirvió su propio brandy? Edmund Pellow, que había sido citado para responder a esas preguntas, asintió. Siempre, de una jarra que había sobre la mesa junto a la ventana. Entró aquí diría que a las 10:20. Después no llamó a nadie. ¿Hay alguien más en la habitación con él? No lo creo. Pasé por la puerta sobre las 11:20, de camino a la sala de billar. Lo oí moverse dentro. No entré. ¿Y la jarra? La jarra estaba sobre una mesita junto a la ventana. El inspector Vexin se acercó, sin tocarla. La examinó con atención a través del cristal tallado y ordenó que la retiraran para su análisis junto con la alfombra. Luego recorrió la habitación con la atención lenta y metódica propia de su profesión. Observó la posición del cuerpo, del cristal roto, de la mesa volcada. Observó la carta a medio escribir. Observó la ventana abierta. ¿Estaba abierta esta ventana cuando entraste?, le preguntó a Poirot. Está abierto, como lo ve, respondió Poirot. Unos 10 centímetros en la parte inferior. Era, como comprenderá, una noche templada para ser octubre, aunque la niebla se estaba elevando. Vexin se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Debajo, el sendero de grava discurría a lo largo de la fachada sur de la casa, y más allá de la grava, el césped descendía hacia el jardín inferior, y finalmente hacia el pantano. El sendero estaba a oscuras. La luna era tenue. Uno podría haber salido de la casa trepando por la ventana sin mucha dificultad, y de hecho, como señaló el inspector, sin dejar ninguna huella visible, ya que la grava estaba seca. ¿Y esta carta?, preguntó. Se inclinó hacia la carta a medio escribir, que aún yacía donde había caído, y la leyó en voz alta. La letra era la de Sir Reginald, firme pero anciana. Mi querido Q, su comunicación del día 9 me ha llegado, y debo decir de inmediato que no puedo, en conciencia, aceptar la propuesta que contiene. El acuerdo del que habla se concluyó entre nosotros hace más de 30 años, y en términos que ambas partes aceptaron como definitivos. La introducción de un tercer nombre en esta fecha no es, en mi opinión, ni necesaria ni conveniente. La carta terminaba ahí. La pluma yacía en el suelo junto a la mano del difunto. El inspector Vexin se enderezó. Mi querido Q, repitió. ¿Quién es Q? Se hizo el silencio. Edmund se aclaró la garganta. Nosotros, es decir, ha habido algo extraño en la casa esta última semana. Se ha oído un nombre, el señor Aldous Quesnel. No encontramos a ninguna persona con ese nombre. Nadie con ese nombre, dijo el inspector lentamente. Y sin embargo, su tío le escribió a un tal Key esta noche, y murió 1 hora después. Sí, y nadie sabe quién es Key. Nadie. El inspector miró a Poirot. Poirot miró la carta a medio escribir. El inspector miró al médico. El médico tosió. Sugiero, dijo Poirot con suavidad, que el inspector desea hablar con cada miembro de la familia por separado, y cuanto antes mejor. Es tarde. Los recuerdos se enfrían. Pero también, amigo mío, se vuelven repetitivos. Siempre he preferido lo frío a lo repetitivo. Así es, dijo Vexin con una leve sonrisa. Así es. Así pues. Tassia se dispuso que los miembros de la familia, que habían estado bajo la desafortunada supervisión del sargento en el salón, serían entrevistados uno por uno en la pequeña sala de estar al otro lado del pasillo. El inspector Vexin dirigiría las entrevistas. A Poirot, por cortesía, se le permitiría sentarse en silencio en un rincón. Yo, con mi cuaderno, tomaría nota. Lady Vauquelin fue la primera en llegar. Había recuperado el color, aunque, a mi parecer, no su apetito por el mundo. Estaba sentada muy erguida en la silla indicada, con las manos entrelazadas. Su marido, Lady Vauquelin, dijo el inspector. ¿Tenía enemigos? Mi marido no tenía enemigos de los que hablara. Eso no es lo mismo. Exacto. ¿Hay alguien en esta casa que pudiera haberle deseado algún mal? No respondió de inmediato. Luego dijo, con una voz que jamás olvidaré. Inspector, llevo 31 años casada con Reginald Vauquelin. Durante ese tiempo me ha contado muchas cosas, y también me ha ocultado muchas otras. En los últimos meses, lo que no me ha contado ha sido más frecuente que lo que me ha contado. No puedo decir quién en esta casa le deseaba el mal, porque al final no estoy segura de haber sabido quién era realmente mi marido. El inspector Vexin bajó la mirada a sus notas. Tosió una vez y formuló la siguiente pregunta. Poirot, en un rincón, permaneció inmóvil, pero sus ojos, según pude observar, brillaban intensamente. Capítulo 5. El hermano en la torre.
Las entrevistas se prolongaron hasta pasadas las 3 de la madrugada. No las relataré aquí en su totalidad. Las notas del inspector y las mías, en conjunto, serán útiles más adelante. Sin embargo, surgieron ciertos puntos que es necesario dejar constancia. Según el relato de Edmund Pellow, pasó por la puerta del estudio a las 11 menos 20, camino a la sala de billar. Había estado jugando al billar con Toby Marrick sin interrupción desde ese momento hasta que oyó el grito. Toby Marrick lo confirmó. Sin embargo, hubo una pausa, Edmund la reconoció, de quizás 2 minutos, alrededor de las 11 menos cuarto, cuando fue solo al aparador del comedor a buscar una jarra de refresco. Según él, no se acercó al estudio. Relato de Toby Marrick. Había estado en la sala de billar con Edmund. Había bebido, confesó alegremente, algo más de la cuenta. No había salido de la habitación salvo una vez, durante unos 5 minutos, sobre las 10, para ir a buscar una pitillera a su dormitorio de arriba. No se había acercado al estudio en ningún momento. Sentía un gran cariño por Sir Reginald, quien, según dijo, había sido como un padre para él. Esta declaración iba acompañada de una mirada tan franca a sus interrogadores que uno casi se veía obligado a creerle. Relato de Cressida Vauquelin. Había estado al piano en el salón desde aproximadamente las 11 menos 20 hasta el momento del grito. Hizo una pausa. Sí, hizo una pausa, lo recordaba ahora, durante quizás un minuto alrededor de las 11, para buscar una partitura en el atril. ¿Salió de la habitación durante ese minuto? No, no salió de la habitación. ¿Alguien podría confirmarlo? Su tía había estado allí, tejiendo. El doctor Annesley había estado allí, medio dormido. Sí, cuando se le preguntó específicamente. Sí, el doctor había estado dormido, profundamente dormido. Durante quizás 10 minutos antes del grito, ella lo notó porque había tocado suavemente para no despertarlo. Relato de Lady Vauquelin. Había estado tejiendo en el salón desde poco después de la cena hasta que oyó el grito. No había salido de la habitación. Había visto al médico dormir. Había visto a su sobrina detenerse para buscar música. Había visto a su sobrina reanudar la tarea. Relato del doctor Annesley. Se había quedado dormido. Lo confesó con pesar. Según sus propios cálculos, había estado dormido desde las 11 menos 10 minutos hasta el grito, aunque uno no puede juzgar tales cosas estando dormido. Relato de la señora Pomfret. Había estado en la habitación del ama de llaves, revisando las cuentas de la ropa blanca, desde las 10 hasta que oyó el grito. No había oído nada fuera de lo común. Había llevado la bandeja al señor Mortimer Vauquelin a las 8:30, como era costumbre, y no había subido desde entonces. Allí seguía el señor Mortimer Vauquelin, el hermano en la torre, a quien ninguno de nosotros había visto todavía. Fue Poirot quien sugirió, con mucha delicadeza, que el inspector tal vez preferiría entrevistar al señor Mortimer Vauquelin, en su propia habitación, en lugar de molestarlo con una citación a altas horas de la madrugada. El inspector, que llevaba 4 horas de pie y se notaba, asintió con un alivio que no se molestó en disimular. Edmund nos condujo por la escalera principal, a lo largo del pasillo este, pasando por la puerta donde Lady Vauquelin había oído la voz, a través de un pasaje más pequeño, subiendo por una escalera más estrecha y antigua, hasta llegar finalmente a una pesada puerta de roble en lo alto de la torre sur. Edmund llamó a la puerta. «Tío Mortimer, soy Edmund. La policía está aquí. Ha habido un accidente al tío Reginald». Hubo una larga pausa, durante la cual oí, débilmente, el raspado de una silla sobre la piedra. Entonces una voz respondió, sorprendentemente clara y sorprendentemente joven. «Adelante». El estudio de Mortimer Vauquelin ocupaba toda la planta superior de la torre. Era octogonal, con ventanas estrechas y paredes repletas de libros hasta el techo. Una larga mesa en el centro estaba cubierta de papeles escritos en 3 o 4 alfabetos. Un fuego de carbón crepitaba en la pequeña chimenea. La lámpara era de parafina. El aire olía a papel, a tabaco de pipa, a algo ligeramente medicinal, quizás a una tintura. El propio Mortimer Vauquelin, que se levantó de una silla de cuero al entrar nosotros. Era quizás 2 o 3 años mayor que su hermano, digamos 67, pero tenía la apariencia de un hombre más joven, delgado, erguido, con una espesa cabellera blanca que llevaba bastante larga, y los ojos penetrantes, casi alegres, de ciertos inválidos muy inteligentes. Vestía una chaqueta de terciopelo de bastante antigüedad, y en los pies zapatillas bordadas, curiosamente, con pequeñas abejas negras. «Inspector», dijo. «Edmund,
Y, perdóneme, usted sería el señor Poirot del que me ha hablado mi sobrino. Y el capitán Hastings. Siéntense, caballeros, por favor. Edmund, ¿qué ocurre? ¿Es Reginald? El tío Reginald ha muerto, dijo Edmund. Mortimer Beauclerk permaneció muy quieto. La mano que había estado señalando las sillas cayó a su costado. «Ah», dijo tras un momento, en voz muy baja. «Ah, ya veo». Se sentó. Miró el fuego durante unos segundos. Luego levantó la vista. «¿Cómo?» «Ha sido envenenado», dijo el inspector. «¿Envenenado?», repitió Mortimer Beauclerk. «Sí, por supuesto, sí. Lo dice usted, señor, como si ya lo esperara». El anciano respiró hondo. «Lo he estado esperando, inspector, durante 31 años». Se hizo un silencio extraordinario. Edmund miró fijamente a su tío como si nunca lo hubiera visto antes. El lápiz del inspector se cernía sobre su cuaderno y no descendía. Poirot, en el rincón donde Mortimer Beauclerk aún no lo había notado del todo, emitió un leve sonido, como el de alguien que saborea un vino que lleva mucho tiempo buscando. «Señor», dijo el inspector, «¿tendrá usted la amabilidad de explicar esa declaración?» Mortimer Beauclerk inclinó la cabeza. «Perdonadme. He vivido demasiado tiempo a solas con ciertos pensamientos y ya no sé qué efecto tendría expresarlos. Inspectores, señoras, en 1903, en la ciudad de Bombay, mi hermano, un tercer hombre y yo, llegamos a un acuerdo que nos benefició a los tres, pero que fue injusto para una cuarta persona y que mantuvimos oculto a todo el mundo. La cuarta persona falleció. El acuerdo continuó. El tercer hombre, por razones propias, se retiró, guardó silencio, y a cambio de su silencio, se le prometió una suma anual que mi hermano y yo le hemos pagado cada año durante 31 años. «¿El nombre del tercer hombre?», preguntó el inspector. Por primera vez, Mortimer Beauclerk miró fijamente a Poirot. «Señor Poirot», dijo, «creo que ya lo ha adivinado». «No lo he adivinado», dijo Poirot. «Simplemente lo he anticipado». «Aldous Quesnel». El inspector Vexin hizo un pequeño ruido agudo. «Pero no existe ningún Aldous Quesnel», dijo. «El joven nos lo ha confirmado. No existe ningún Aldous Quesnel. Su nombre no figura en ningún registro». «No existe ningún Aldous Quesnel vivo», dijo Mortimer Beauclerk. «Nunca existió. Aldous Quesnel era un nombre que inventamos mi hermano, yo y el tercer hombre para facilitar la transmisión de ciertos pagos. El dinero se abonaba a nombre del señor Aldous Quesnel en un banco de la City de Londres. De la cuenta del señor Aldous Quesnel, el tercer hombre retiraba su parte por medios que él mismo conocía. Nunca usaba su nombre real. Prefería permanecer en el anonimato. ¿Y el nombre real del tercer hombre?» Mortimer Beauclerk sonrió, una sonrisa lenta y sorprendentemente amarga. «No lo sé, inspector. No lo he sabido en 31 años. Mi hermano lo sabía. Mi hermano está muerto. Ahora todos estamos a merced de un nombre que no existe». Capítulo 6. Una carta al señor Aldous Quesnel. Pasadas las 4 de la mañana, el inspector Vexin se marchó, dejando al agente de policía de guardia en el vestíbulo y llevándose consigo la jarra de brandy, el vaso roto, un trozo de alfombra y la carta a medio escribir que había sobre el escritorio de Sir Reginald. Dijo que volvería a las 10. Aconsejó que ningún miembro de la casa abandonara la vivienda. Nos despidió con un cordial «buenas noches». Poirot no se fue a la cama. «No voy a dormir, Hastings», dijo en el pasillo fuera de nuestras habitaciones. «Hay demasiadas puertas, como bien ha comentado el buen Edmund, y ahora mismo no sé cuál de ellas, entre todas, ya ha permitido la entrada de un asesino a esta casa. Vete a la cama. Me sentaré junto al fuego en mi habitación a ordenar algunas cosas». «¿Y la carta que viste en la bandeja?», le pregunté. «La que la señora Pomfret llevaba a la torre». Sonrió muy levemente. «Ah, esa carta. Sí. Hiciste bien en recordarla, amigo mío. Pero creo que esa carta no se nos escapará antes del amanecer. Ya he esperado más tiempo que eso». Me fui a la cama. Dormí, contra todo pronóstico, profundamente, y Suzanne me despertó a las 8:30 con agua caliente, y la noticia de que Madame Beauclerk ya estaba abajo, y que el desayuno, por llamarlo de alguna manera, había sido preparado en el salón. Poirot ya estaba sentado a la mesa, bebiendo con evidente desaprobación el café inglés. Se había afeitado con su precisión habitual. Su bigote era, como siempre, un triunfo de la estética personal, pero en su mirada había una intensidad que me indicó que no había dormido. «Buenos días, amigo mío. Desayuna. Tenemos un día ajetreado por delante. El inspector regresa a las 10.
Antes de que llegue, quiero hablar en privado con 2 personas de esta casa. Una es la señora Pomfret. El otro es el señor Mortimer Beauclerk. ¿Primero la señora Pomfret? Primero la señora Pomfret. Tras una breve búsqueda, la encontramos en el despensa contiguo a la cocina, clasificando tarros de conservas con la concentración inflexible de quien ha decidido que, por mucho que todo lo demás se haya derrumbado, las cuentas de la casa no lo harán. «Señora Pomfret», dijo Poirot cuando ella se hubo levantado y limpiado las manos. «Señor, anoche, antes de cenar, usted subió una bandeja cubierta por las escaleras hasta la torre, donde se encontraba el señor Mortimer Beauclerk. Tropezó en el rellano. La bandeja se resbaló. Debajo había una carta, escrita con una letra elegante y cursiva, dirigida al señor A. Quesnel. El rostro de la señora Pomfret permaneció impasible. Sus ojos, muy oscuros, observaron a Poirot durante unos segundos. «Sí, señor», dijo finalmente. «¿Podría decirme, por favor, dónde está esa carta ahora?» «Sobre la mesa del señor Mortimer, me imagino, señor. Sin abrir». «¿Sin abrir?» «El señor Mortimer no abre las cartas dirigidas al señor Quesnel, señor. Las guarda». «¿Y Sir Reginald escribió esas cartas?» «Señor Reginald escribía una carta de ese tipo, señor, la misma tarde de cada mes, durante los años que he vivido en esta casa. La sellaba, me la entregaba y yo se la llevaba en la bandeja al señor Mortimer. Oh, así han sido las cosas. Y luego el señor Mortimer envía la carta al señor Quesnel». La señora Pomfret vaciló. Fue una vacilación mínima, pero Poirot la percibió. «No lo sé, señor. Nunca he visto una carta salir de la torre. Solo las he visto subir». «Gracias, señora Pomfret. Una última pregunta. ¿Cuándo escuchó usted por primera vez el nombre del señor Aldous Quesnel en esta casa?» «El martes pasado, señor, cuando su señoría nos contó durante la cena lo que había oído en el pasillo». «¿Nunca lo habías oído antes? ¿En ninguna ocasión? Tú que, entre tú y Sir Reginald, has llevado esas cartas durante tantos años?» «De las cartas, señor, nunca se habló. Fueron dirigidas, fueron selladas, fueron entregadas, fueron enviadas. No era algo de lo que se hablara». «Lo entiendo. Gracias. Usted es una persona de admirable discreción, señora Pomfret. Es una virtud que respeto, aunque a veces también es una desventaja». Ella no respondió. La dejamos entre sus conservas. En el pasillo, Poirot dijo en voz baja: «No nos mintió Hastings. Sin embargo, no nos contó todo». «¿Cómo lo sabes?» «Porque en cuanto mencioné la carta, ella miró una sola vez. Solo una vez. El pequeño armario en la habitación silenciosa que tenía detrás. El armario estaba cerrado con llave. Tiene la llave en su chatelaine. Me gustaría mucho, antes de que termine el día, ver qué hay dentro de ese armario. Pero aún no. Ahora vamos a la torre». Mortimer Beauclerk nos recibió con la melancolía amable de quien no ha dormido y no se ha visto privado de ningún placer. El fuego estaba encendido. Una tetera recién preparada, evidentemente traída antes por la señora Pomfret, reposaba a su lado. La larga mesa en el centro de la habitación estaba algo ordenada, aunque los manuscritos, con sus extrañas caligrafías, seguían allí. «Señor Beauclerk», dijo Poirot, «seré directo, pues esta mañana no tengo paciencia para otra cosa. Anoche, antes de cenar, le trajeron una carta en una bandeja, dirigida al señor A. Quesnel. Supongo que era la carta mensual de su hermano. Fue. ¿Dónde está?» Sin decir palabra, Mortimer Beauclerk se levantó, se dirigió a un pequeño escritorio junto a la pared, abrió un cajón y sacó un delgado paquete de cartas atado con una cinta negra. Dejó el paquete sobre la mesa. «Hay 372», dijo. «Uno por cada mes, durante 31 años. El de anoche está arriba. Ninguno se ha abierto jamás». Poirot no tocó el paquete. «¿Y el dinero, señor Beauclerk?» «El dinero que, según su relato de anoche, se pagó al señor Aldous Quesnel en un banco de Londres. ¿A dónde va a parar?» «El dinero se transfiere», dijo Mortimer Beauclerk, «de la cuenta de mi hermano mediante giros trimestrales a una cuenta en Lloyd's en Lombard Street a nombre del señor Aldous Quesnel. De esa cuenta lo retira una persona desconocida para nosotros, por medios que desconocemos. En 31 años hemos intentado realizar una investigación discreta en 2 ocasiones. En ambas, el banco, de forma cortés e inflexible, se ha negado a ayudarnos. El dinero se retira. Siempre se ha retirado. De esto deducimos que el hombre al que durante tanto tiempo hemos conocido sin nombre sigue vivo. ¿Y estas cartas?» Mortimer Beauclerk miró el paquete, miró a Poirot. «Las cartas», dijo,
Eran la conciencia de mi hermano. Las escribió como un hombre escribiría a un confesor. Se las selló y las envió, sabiendo que jamás las leería el hombre al que iban dirigidas, porque no sabía cómo enviárselas y, aun si lo hubiera encontrado, no habría sabido qué decirle a la cara. En cambio, me las envió a mí, para que las guardara. Él nunca lo dijo. Yo nunca lo dije. Somos una familia inglesa, señor, y hay cosas que no decimos. Y la última carta, la que estaba sobre el escritorio anoche, que no estaba terminada, esa era, creo, de un carácter diferente. Sí, lo era. Estaba dirigida al mismo nombre. Pero no era para guardarla, era para enviarla. No sé qué había cambiado. No había visto a mi hermano en 3 días. No se encontraba bien. Estaba preocupado. Poirot guardó silencio durante unos instantes. Luego dijo: «Señor Beauclerk, el nombre de Aldous Quesnel ha sido mencionado en esta casa durante la última semana. Oh, por una voz invisible. 3 veces. ¿Lo ha oído?» Mortimer Beauclerk miró el fuego. «No, señor, no lo he oído. No he salido de esta habitación, salvo lo estrictamente necesario, en 11 días. Pero le diré esto. Hace 6 semanas recibí por correo una sola hoja. No había sobre. La hoja estaba doblada dentro del periódico. En ella estaba escrito con una letra que no reconocí. No está muerto. Ha estado esperando. Se ha acordado. Eso era todo. La quemé. No se lo conté a mi hermano. No se lo he contado a nadie hasta este momento. ¿Por qué no? Porque, señor, esperaba, después de tantos años, estar equivocado». Poirot lo miró con lo que solo puedo describir como una profunda compasión profesional. «No se equivocaba, señor Beauclerk», dijo con suavidad. «Pero tampoco creo que tenga razón en lo que teme. Permítame un poco de tiempo, volveré». Capítulo 7. La música y el minuto. Cuando el inspector Vexin regresó a Cromer Hall poco después de las 10, traía consigo el informe preliminar del médico forense y un pequeño y seco triunfo en su actitud. El brandy de la jarra estaba puro. El brandy del fondo del vaso roto contenía una gran cantidad de aconitina. La alfombra bajo el vaso había absorbido la misma sustancia. La conclusión era clara. El veneno no se había introducido en la jarra, sino directamente en el vaso de Sir Reginald entre el momento de servirlo y el momento de beberlo. «Lo que significa», dijo el inspector con gravedad, «que el asesino estaba en la habitación con él, o entró en ella entre el momento en que sirvió la bebida y el momento en que la bebió, o había dispuesto las cosas de tal manera que introdujo el veneno sin entrar en la habitación en absoluto». «La última», dijo Poirot, «es, a mi parecer, la posibilidad más difícil, y por lo tanto, la que examinaremos primero. Estábamos en la sala de estar». El inspector arqueó una ceja, pero no interrumpió. «La ventana», prosiguió Poirot, «estaba entreabierta unos 10 centímetros. El camino de grava bajo la ventana está seco. Un hombre, o una mujer, con cierta agilidad podría trepar hasta ella, abrirla un poco más, asomarse, echar un poco de polvo en un vaso de la mesita auxiliar y retirarse. Todo en unos 30 segundos. La habitación tiene forma de L, ¿recuerda? Desde la puerta no se ve la mesita auxiliar. Desde la mesita auxiliar no se ve fácilmente el escritorio. Sir Reginald estaba en su escritorio, en el extremo interior de la L, escribiendo una carta. Desde donde estaba sentado no habría visto la ventana. Se habría levantado, habría cogido su brandy, habría vuelto a su escritorio y se lo habría bebido sin siquiera acercarse a la ventana. «Es posible», dijo el inspector. «Hemos analizado la grava. No hay huellas claras. Pero en el borde exterior hay una mancha de tierra blanda que no proviene del camino de grava. Proviene de un lugar más húmedo. Quizás del jardín inferior, o del sendero del pantano». «Ah. Entonces, la pregunta es quién podría haber estado en el sendero de grava entre, digamos, las 10:20 y las 11:03. Poirot juntó sus pequeñas manos blancas. «Señor inspector, le sugiero que abordemos esto de otra manera. La cuestión no es quién pudo haber estado en el camino de grava. La cuestión es quién en esta casa no estaba, en el momento relevante, donde dijeron estar. Seguir. Consideremos las coartadas. Edmund Pellow y Toby Marrick, juntos en la sala de billar, salvo una ausencia cada uno. Edmund, 2 minutos en el comedor por un refresco. Toby, 5 minutos, en su propia habitación en el piso de arriba por una pitillera. La habitación está en el extremo este del piso superior. No está encima del estudio. Llegar al camino de grava desde su habitación y regresar en 5 minutos, posible, pero muy justo, y habría llegado de vuelta a la sala de billar visiblemente sin aliento. Edmund solo tenía 2 minutos,
y el comedor está lejos del estudio. El doctor Annesley estaba dormido en el salón. Confiesa sin reservas. Claro que confesaría sin reservas de cualquier manera, ya que la alternativa, que se hubiera escabullido, le obligaría a negar haberse quedado dormido, o lo que pondría a las mujeres en la lista de coartadas en lugar de a él mismo. En cambio, elige la historia más humillante, que por lo tanto probablemente sea cierta. Probablemente, murmuró el inspector. Lady Vauclin, en el salón, tejiendo, confirmado por su sobrina y por el médico dormido, quien se despertaba a intervalos como suelen hacer los que duermen. Mademoiselle Cressida, al piano, confirmado por su tía. Confirmado, dijo el inspector, por su tía, quien, si me permiten decirlo, tiene motivos suficientes para confirmar cualquier cosa. Solo así. ¿Y la ama de llaves? La señora Pomfret dice que estaba en la habitación del ama de llaves, revisando la ropa de cama. No hay nadie que lo confirme. ¿Y el hermano en la torre? Nadie puede confirmarlo. Pero bajar de la torre, recorrer el corredor superior, la escalera principal, el largo pasillo, depositar el veneno y regresar. El trayecto, incluso para un hombre ágil, dura 6 minutos según mis cálculos. Lo habrían visto. ¿Por quién? Por ejemplo, el agente de policía en la escalera, que está allí ahora pero no estaba allí entonces. Así que el hermano no es eliminado. El señor Vauclin no está descartado, pero, en mi opinión, es improbable. No tiene ningún motivo aparente para matar al hermano que es la principal fuente de su pensión mensual. Con su hermano muerto, sus planes se vuelven inciertos. El inspector gruñó. Pude ver que no sentía ninguna simpatía por Mortimer Vauclin. Continuó. Hay algo curioso en la historia de la sobrina. Dice que se detuvo al piano durante 1 minuto aproximadamente para buscar una partitura. Lady Vauclin lo confirma. Pero Lady Vauclin afirma que la pausa fue a las 10:05. La señorita Cressida dice que fue un poco después de las 11. No pueden tener razón las dos. Ah, dijo Poirot. Eso es interesante. El médico estaba dormido y no podía ayudarnos. El grito llegó a las 11:03. Si la señorita Cressida hizo una pausa poco después de las 11, entonces durante ese minuto no estaba al piano, y durante ese minuto no tuvo testigos. La tía estaba en la habitación, pero había estado tejiendo junto a la ventana del fondo, de espaldas, como ella misma dice, parcialmente girada. Estaba mirando el pantano, no a la sobrina. 1 minuto no es mucho. 1 minuto basta para salir de una habitación, cruzar un pasillo, abrir una puerta, echarse un polvo, cerrar la puerta y volver, si uno lo ha ensayado. Se hizo el silencio. Poirot no dijo nada. «Señor Poirot», dijo el inspector, «¿no parece sorprendido?» «No me sorprende, inspector. Desde anoche he observado una discrepancia de aproximadamente 1 minuto. Todavía no he decidido de quién es. ¿El minuto de la sobrina? ¿El minuto del ama de llaves? ¿O quizás el minuto de alguien a quien aún no hemos cronometrado? El hermano en la torre tiene muchísimos minutos. Tiene tantos que en cierto modo está completamente fuera de lugar. Ese es otro problema». El inspector se levantó. Dijo que volvería a entrevistar a la señorita Cressida, a solas, en el salón. Que haría que un hombre examinara el camino de grava y el jardín inferior a la luz del día, y que, al mediodía, enviaría a su agente al banco de Lombard Street para realizar averiguaciones discretas sobre la cuenta del señor Aldous Quesnel. A esta última sugerencia, Poirot no puso objeción alguna, pero dijo con suavidad: «Inspector, creo que la cuenta de Lombard Street resultará haber sido cerrada». ¿Cerrado? Cerró en el último mes, quizás en la última semana. ¿Por qué? Porque, inspector, nuestro asesino es una persona que, antes de actuar, se aseguró de cerrar tras de sí todas las puertas que pudieran haberlo descubierto. La puerta del banco, la puerta de la carta y la puerta del nombre mismo. El señor Aldous Quesnel, que nunca existió, ahora también habrá dejado de existir en el papel. Es la jubilación perfecta. El inspector Vexin salió lentamente a interrogar a Cressida. Yo me quedé. Poirot permaneció un rato junto a la ventana, mirando los tilos desnudos. Luego dijo, sin volverse: «Hastings, esta mañana tenemos 3 pequeñas cosas que hacer. Primero, miraremos en el armario cerrado de la señora Pomfret, con o sin su permiso. Segundo, bajaremos al jardín inferior para averiguar qué humedad ha afectado a la grava bajo la ventana del estudio. Tercero, y esto es lo más importante, subiremos de nuevo a la torre y le pediremos al señor Mortimer Vauclin que abra,
Por primera vez en 31 años, la más reciente de las cartas que nunca se leyeron. ¿Puede negarse? No se negará, dijo Poirot. Lleva esperando más tiempo del que él mismo cree a que alguien se lo pida. Capítulo 8. El armario, el camino y la carta. La señora Pomfret no rechazó la petición, aunque la recibió con la inconfundible expresión de quien se somete a una humillación largamente prevista. Abrió el armario de la despensa con una pequeña llave que llevaba en el pesado cinturón que colgaba de su cintura y se apartó, y con las manos cruzadas. Dentro del armario, en el estante superior de los dos que había, se encontraban las cosas que cabría esperar: un tarro de jengibre en conserva, una botella de jarabe casero, una lata de galletas de arrurrús. Las pequeñas provisiones personales de una mujer que, tras muchos años de servicio, ha aprendido a reservarse ciertos placeres para sí misma. En el estante inferior había una pequeña caja de madera, de unos 20 centímetros cuadrados, del tipo en que los caballeros solían guardar sus cartas de juego. Poirot la bajó con su cuidado habitual, la colocó sobre la mesa del cuarto silencioso y la abrió. Dentro había cartas, 11 en total, cada una en su sobre, escritas con una letra desconocida, pequeña, pulcra e inclinada en dirección opuesta a la de Sir Reginald, y dirigidas a la señora E. Pomfret, en Crowmere Hall. Los matasellos abarcaban un período de 6 meses. El más reciente era de Hyde y databa de 4 días antes. «Señora Pomfret», dijo Poirot. Me di cuenta de que se había puesto muy pálida. «Sí, señor». «¿Estas cartas son de un amigo?» De mi hermano, señor». «¿Tu hermano vive en Hythe?» «Tiene alojamiento allí, señor. Se está recuperando de una enfermedad. Ha estado allí desde la primavera». «¿Puedo leer uno?» Respiró hondo. Asintió una vez. Poirot tomó la carta de arriba, sacó la hoja suelta y la leyó en silencio. Su rostro, mientras leía, permaneció impasible, lo cual, según he podido comprobar, es la expresión más característica de Poirot. Al terminar, dobló la hoja, la guardó en su sobre y la volvió a colocar en la caja. «Su hermano», dijo, «es un hombre de sentimientos intensos, señora Pomfret, y de buena memoria». «Sí, señor». En esta carta él le ha recordado ciertas obligaciones. Le ha dicho que existe una deuda pendiente desde hace mucho tiempo. Ha utilizado una frase impactante. Se han aprovechado durante 30 años de la tumba de nuestra hermana. Nuestra hermana, la señora Pomfret. Su hermana. ¿La tumba de quién? La señora Pomfret se mantuvo muy erguida. El color había vuelto a su rostro, y con él una dignidad casi sobrecogedora. «Mi hermana mayor, señor», dijo, «se llamaba Annie Lassiter. Estuvo al servicio de la familia Beauclerk en Bombay en 1902. Tenía 23 años. Falleció en noviembre de 1903, de lo que se diagnosticó como fiebre intestinal, aunque en aquel entonces hubo quienes dijeron, mi hermano y mi padre lo dijeron, que un amo la había envenenado por temor a lo que pudiera contar. No hubo investigación, no hubo indagación. La enterraron en Bombay. Mi hermano tenía 19 años. No lo ha olvidado. En la habitación reinaba el silencio. Afuera, en el pasillo de la cocina, un reloj hacía tic-tac. ¿Y usted, señora Pomfret? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esta casa? 26 años, señor. ¿Sabías lo que sabías? ¿O lo que sospechabas? Sospechaba, señor. Yo era una niña cuando ella murió. Entré a trabajar en esta casa a los 24 años. Vine aquí, señor, porque mi hermano lo deseaba. Quería que alguno de nosotros estuviera cerca de ellos, para vigilarlos, para esperarlos. No voy a fingir, señor, que desconocía las intenciones de mi hermano. No voy a fingir nada ahora. He sido una buena ama de casa, señor. No he levantado la mano contra nadie en esta casa. Pero durante estos 26 años he mantenido una puerta abierta. Una puerta para tu hermano. Una puerta para quien quiera que viniera, señor, cuando llegara el momento. Y hace 6 semanas, cuando tu hermano te escribió que se había acordado, esa nota que se publicó en el periódico del señor Mortimer Beauclerk, esa fue la advertencia de tu hermano, ¿no es así? ¿Una advertencia dada a través de ti? Ella inclinó la cabeza. Así fue, señor. Señora Pomfret, anoche, entre las 10:30 y las 11:03, ¿salió usted de la habitación del ama de llaves? Ella levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él. No, señor, dijo ella. Ante Dios, no lo hice. No puse veneno en el vaso de Sir Reginald. Le he deseado la muerte muchas veces, señor.
Yo no lo maté. Lo juro por lo que usted quiera. Poirot la miró durante unos segundos. Luego inclinó la cabeza. Le creo, señora Pomfret. Guardaré esta caja, si me lo permite. El inspector necesitará ver estas cartas. Espero que sea un hombre cortés. Quizás debería prepararse. Estoy preparado, señor. Llevo mucho tiempo preparándome. La dejamos allí, de pie muy recta junto a sus conservas. Afuera, en la fría mañana, Poirot y yo rodeamos la fachada sur de la casa y caminamos por el sendero de grava que se extendía bajo la ventana del estudio. El sargento había marcado con un pequeño círculo de tiza la mancha de tierra húmeda en el alféizar exterior. No nos acercamos, no hacía falta. En cambio, nos desviamos del sendero de grava hacia el césped suave y seguimos la línea natural de pisadas que tomaría cualquier persona que abandonara el sendero de grava con prisa, bajando por la pendiente del césped, entre dos grandes tejos, yo hasta llegar a un estrecho sendero empedrado que discurría junto a un muro bajo. El sendero estaba húmedo. Conducía a una pequeña puerta de acceso. Más allá de la puerta había un camino bien señalizado que, tras aproximadamente medio kilómetro, llevaba al borde del pantano, al dique y a los altos juncos. Los juncos, en esta época del año, eran marrones y quebradizos. El camino estaba, en algunos tramos, pantanoso. Poirot se detuvo ante la puerta de entrada. Se inclinó. Examinó sin tocarla el borde de la bandera, donde una huella se había conservado en la humedad de la noche. «Un hombre», dijo en voz baja. «No es un hombre corpulento. La bota es pequeña, la suela está bien desgastada. Pasó por aquí, por Hastings, anoche, camino a la casa. Creo que no regresó por el mismo camino. Quizás volvió por el sendero que bordea el dique y que lleva al pueblo, o hasta la parada del ferrocarril. Se enderezó. Ha llegado el momento, amigo mío, de leer la última carta». Regresamos a la casa y subimos por la escalera más estrecha y antigua hasta la torre. Mortimer Beauclain estaba sentado a su mesa. Al vernos entrar, levantó la vista y vi en su rostro algo que no había visto antes. Una leve y cansada resignación, como la de un hombre al que le han dicho que el tren que tanto temía por fin está en la estación. «Señor Beauclain», dijo Poirot, «la carta de anoche, la que estaba sellada, es necesaria». Mortimer Beauclain se levantó sin decir palabra. Se dirigió al escritorio. Tomó la carta superior del delgado paquete con cinta negra, la misma que su hermano le había dado a la señora Pomfret la noche de su muerte, y la llevó a la mesa. Tomó un pequeño abrecartas de marfil y con gran cuidado cortó el sello. Desdobló la hoja, la leyó. Mientras leía, su rostro se tornó primero perplejo, luego serio y, para mi asombro, finalmente aliviado. «Señor», dijo extendiéndole la hoja a Poirot, «mi hermano resultó ser al final un hombre más honesto de lo que yo creía». Poirot tomó la carta, la leyó, luego, lentamente, me la pasó. La letra era la de Sir Reginald, firme. Las palabras eran estas: «Al hombre al que hemos llamado Quesnel. Tras 31 años, he decidido dar por terminado este asunto. No pagaré más, no ocultaré más. Esta semana escribiré a las autoridades competentes de Bombay y proporcionaré toda la información que obre en mi poder sobre la muerte, en noviembre de 1903, de Annie Lassiter, una inglesa a nuestro servicio. Mencionaré mi nombre, mencionaré el de mi hermano. Con pesar, también mencionaré el suyo, aunque desconozco el suyo. No le pido perdón. Solo le pido que, si lee esto, comprenda. No he podido morir en paz y he decidido que ahora no lo intentaré. R.V. La leí 2 veces. Levanté la vista. Poirot había recuperado la carta y la sostenía suavemente por una esquina, como si fuera un objeto frágil. «Había decidido confesar», dije. «Había decidido confesar», dijo Poirot. «Sí. Y alguien, amigo mío, se enteró de su decisión. Y esa persona, que había vivido tranquila durante 31 años gracias al silencio de Sir Reginald, vino anoche a esta casa para asegurarse de que el silencio continuara». Dejó la carta sobre la mesa. No es la señora Pomfret. No es su hermano. Su hermano solo desea que se sepa la verdad. La ha estado esperando. No habría matado al hombre que, por fin, estaba a punto de contarla. Es, Hastings, otra persona completamente distinta. Y esta noche, después de cenar, creo que podremos revelar su identidad. Capítulo 9. Una hora tranquila antes de la cena. El día transcurrió, como debe transcurrir tras una muerte en una casa de campo, en una especie de calma formal.
El inspector Vexin iba y venía. Entrevistó a Cressida 2 veces y a Toby Marrick 3. Envió a su sargento a Hythe para encontrar al hermano de la señora Pomfret, a quien encontraron, quien regresó voluntariamente con el sargento, y resultó ser un hombre tranquilo y digno de unos 50 años llamado Joseph Lassiter, un maestro jubilado, con gruesas gafas, un traje sobrio y el porte de quien ha llevado una sola idea a un largo camino, y ahora, por primera vez, está dispuesto a plasmarla por escrito. Cuando le sirvieron una taza de té en el salón, Joseph Lassiter habló con una precisión que casi se reconocía como profesional. Mi hermana Annie, señores, tenía 23 años cuando falleció. Había viajado a la India para vivir en la casa del señor, o Sir Reginald como se le conoció, y el señor Mortimer Beauclerk en Bombay. Nos escribía con regularidad. En el otoño de 1903, sus cartas hablaban de un descubrimiento que había hecho, un asunto contable, irregular e indefendible, que, según creía, debía comunicar a un pariente que había llegado recientemente. Finalmente, no lo hizo. Falleció, según nos dijeron, de una fiebre intestinal, en noviembre de ese mismo año. Además, nos informaron de que sus pertenencias habían sido repartidas en la India. No recibimos nada. ¿Y el tercer hombre?, preguntó el inspector. ¿El hombre que ha vivido durante 31 años a costa de los pagos de Sir Reginald? Desconozco, señor, quién era el tercer hombre. Mi hermana escribió sobre un señor, un caballero inglés, que había llegado recientemente a Bombay y trabajaba para los Beauclerk. No lo nombró en sus cartas. Escribió que él lo sabía todo. Esa, señor, era la frase. Lo sabía todo. Tras su muerte comenzaron los pagos. Sir Reginald le escribió a mi padre una vez, en 1904, ofreciéndole una suma que mi padre, un hombre orgulloso, rechazó. Después de eso, no hubo más correspondencia. Desconocíamos que los pagos al tercer hombre hubieran continuado. Mi hermana Elizabeth, la señora Pomfret, y yo nos enteramos de ello solo por deducción, a lo largo de los años, a partir de los fragmentos que ella pudo observar en la casa. ¿Cuál es su propósito, señor Lassiter, al colocar a su hermana en esta casa? Mi propósito, señor, era esperar. Tenía 2 propósitos. Primero, que algún remordimiento de conciencia impulsara algún día a Sir Reginald a escribir la verdad, y que entonces hubiera alguien en la casa para asegurarse de que la verdad no se perdiera. Segundo, y no lo negaré, señor, que algún día me encontraría cara a cara con el tercer hombre, quienquiera que fuera, y le exigiría cuentas. Hace 6 semanas le escribiste a tu hermana diciéndole que él se había acordado. ¿Qué querías decir con eso? Joseph Lassiter se quitó las gafas, las limpió y se las volvió a poner. En la primavera de este año, señor, gracias a una inesperada cadena de pequeñas coincidencias que con gusto le contaré a su debido tiempo, supe la identidad del tercer hombre. No diré aquí y ahora cómo. Supe que, después de tantos años, seguía vivo y que recientemente había llegado al vecindario. Le escribí a mi hermana para informarle con la frase acordada que se había acordado, lo que significaba que, después de todo, no había olvidado a sus antiguos cómplices y que quizás habíamos llegado a nuestro fin. No tenía intención de asesinar, señor. Tenía intención de decir la verdad. He sido maestro de escuela, señor, durante 30 años. No tengo temperamento para el asesinato. El inspector Vexin lo miró fijamente. Señor Lassiter, ¿dónde estuvo anoche, entre las 10 y la medianoche? Estuve en Hythe, señor, en mi alojamiento. Mi casera se lo confirmará. Leí, hasta las 11, un libro sobre el abetoro. El sargento del inspector, que había traído de vuelta a Joseph Lassiter desde Hythe y había hablado con la casera, asintió. Comprobado, señor, no salió de la casa. Sí, así es, dijo el inspector. Por un instante pareció casi decepcionado. Uno siempre se siente así cuando un sospechoso perfectamente plausible deja de serlo. Con agradecimiento, dejó marchar a Joseph Lassiter y lo llevó a la compañía de su hermana, quien lo recibió con la impasible serenidad de una mujer que ha tenido más tiempo que la mayoría para prepararse para el dolor. El inspector se sentó entonces con Poirot y conmigo y apoyó las palmas de las manos sobre la mesa. Entonces, dijo, si seguimos buscando entre todos a un caballero inglés desconocido que llegó hace poco al vecindario, quien se enteró de que Sir Reginald estaba a punto de confesar y que entró en esta casa anoche para impedirlo. Señor Poirot, creo que usted tiene una idea. Tengo una idea, inspector. Aún no estoy seguro. ¿Lo compartirás? Esta noche, después de cenar, lo haré. Si me permiten reunir a la familia en el salón,
Les agradecería que, además, hicieran los arreglos necesarios para que el señor Joseph Lassiter y la señora Pomfret estuvieran presentes, y, si no le supone demasiada molestia, también el señor Mortimer Beauclerk. No ha bajado las escaleras en 11 días. Creo que vendrá a ver esto. ¿Y el médico del pueblo, Annesley? Por supuesto que sí, el médico. Muy bien, señor Poirot. Fue en ese momento cuando, observando el rostro de Poirot, noté en él una quietud particular que, a lo largo de los años de nuestra amistad, había aprendido a reconocer. Era la quietud de un hombre que, tras haber contemplado durante horas una disposición de objetos desde un único ángulo, finalmente la ha rodeado y ha visto, al otro lado, aquello que se le había escapado. Hastings, dijo cuando el inspector se hubo marchado, necesito 2 datos antes de esta noche. El primero es la fecha exacta en que el doctor Hubert Annesley adquirió la casa de campo en Cromer Field, que según tengo entendido es su residencia actual. El segundo es el lugar exacto, pueblo, ciudad, parroquia, de donde procedía cuando la adquirió. Creo que el doctor no tendrá inconveniente en decírnoslo él mismo. Iremos ahora mismo a su casa de campo. Lo miré fijamente. ¿Annesley? ¿Poirot? No querrás decir... Aún no quiero decir nada, Hastings, salvo que he observado algo pequeño y me gustaría confirmarlo. Ven. Bajamos por el jardín inferior, por el mismo sendero por el que, la noche anterior, un hombre desconocido de botas pequeñas había caminado hacia la casa. La verja estaba abierta. El pantano, a la luz de la tarde, era hermoso a su manera lúgubre, gris y dorado bajo un cielo que, por fin, había decidido despejarse. La casita del doctor Annesley se alzaba junto al campo, baja y encalada, con 2 pequeñas ventanas y mucha hiedra. Estaba en casa. De hecho, estaba en su pequeño jardín trasero partiendo leña. Nos saludó con la misma vaguedad benevolente de la noche anterior. Nos hizo pasar. Preparó té con una competencia sencilla y aceptó, sin sorpresa, las pequeñas preguntas sociales de Poirot. ¿La cabaña? Llevo aquí desde 1929. 5 años el pasado mes de San Miguel. ¿Y antes de eso, doctor? Antes de eso, antes ejercía la abogacía en Folkestone y antes aún en Londres. Estuve 30 años en Londres. ¿En qué parte? Varios. Últimamente en Maida Vale. ¿Y antes de Londres? El doctor Annesley dio un sorbo mínimo a su té, lo dejó sobre la mesa y miró a Poirot durante unos instantes antes de responder. Señor Poirot, dijo, entre 1899 y 1908 ejercí la profesión en la India, principalmente en Calcuta, y durante un año en Bombay. ¿De qué año? 1903. Sentí que se me cortaba la respiración. La expresión de Poirot no cambió en absoluto. Gracias, doctor, dijo amablemente. Y las abejitas de las zapatillas del señor Mortimer Beauclerk, creo que son un bordado de cachemira, ¿no es así? El doctor Annesley sonrió, con un cansancio infinito. Sí, señor. Son mías. Se las regalé hace algunos años. Le habían encantado. Dejó la taza con mucho cuidado. Se levantó. Se acercó a la ventana y se quedó mirando su pequeño jardín y el pantano que se extendía más allá. Me he preguntado, dijo casi para sí mismo, si alguna vez me lo preguntarían. Poirot no se movió de su silla. Doctor, dijo, aún no le he preguntado nada en particular. Solo le he preguntado dónde estuvo antes de venir a Folkestone. Si lo desea, puede dar por terminada la visita aquí. Le agradezco el té y luego regresaremos a casa. El doctor Annesley se giró. Su rostro permanecía perfectamente sereno. No, señor Poirot. He vivido demasiados años con el pequeño y constante precio de mi silencio. Estoy cansada. Si regresa con el inspector después de cenar esta noche, estaré en casa y esta vez no estaré dormida. Lo dejamos allí, en su pequeña cabaña encalada, con la luz del pantano iluminando la ventana y la tetera aún caliente en la estufa. Capítulo 10. La reunión en el salón. No olvidaré jamás la reunión en el salón de Cromer Hall aquella tarde de octubre. Fuera de las ventanas, el pantano se teñía lentamente de otoño. Dentro, el fuego se había avivado hasta un punto que, en cualquier otra noche, habría parecido excesivo, pero que ahora resultaba apenas suficiente para combatir el frío que nada tenía que ver con el tiempo. Las lámparas estaban encendidas. Susan había traído café y había salido, lanzando una mirada de temor hacia atrás, más rápido de lo habitual. Lady Beauclerk estaba sentada junto al fuego, con su labor de punto sobre las rodillas, pero las manos quietas. Cressida estaba sentada al piano, aunque no tocaba.
Sus dedos descansaban ligeramente sobre la tapa cerrada, como buscando estabilidad. Toby Marrick estaba de pie detrás de su silla, con el rostro bronceado inusualmente serio. Edmund Pellow estaba sentado junto a la ventana, muy erguido. Mortimer Beauclerk, quien, en efecto, había bajado las escaleras por primera vez en 11 días, apoyándose un poco en el brazo de Edmund, estaba sentado en la silla de respaldo alto que había pertenecido a Sir Reginald y que nadie había notado. La señora Pomfret estaba sentada contra la pared, muy recta, con su hermano Joseph Lassiter a su lado. El inspector Vexin estaba de pie junto a la puerta. El doctor Annesley estaba de pie junto al ventanal, con las manos entrelazadas a la espalda, y según pude observar, no aceptó una silla. Poirot estaba de pie en el centro de la habitación, frente a la chimenea, y se había vestido para cenar, aunque no había habido cena. El pequeño triángulo blanco de su pañuelo en el bolsillo de su chaqueta estaba colocado con la misma precisión que en cualquier noche cualquiera. Nos miró durante unos segundos sin decir palabra. Luego comenzó: «Amigos míos, les pido un poco de paciencia esta noche. El inspector ha sido muy amable al permitirme hablar. No me extenderé mucho, pero antes quisiera contarles una historia que no es mía, que de hecho no es de nacimiento para ninguno de nosotros, y que comenzó en la ciudad de Bombay en el año 1903. Hizo una pausa. En aquel año, en aquella ciudad, había ciertos hombres empleados por una empresa comercial inglesa, de la cual el señor Mortimer Beauclerk era socio menor y el señor Reginald Beauclerk, como se le conocía entonces, socio mayor sucesivamente. La empresa era próspera. Durante algunos años había sido más próspera de lo que indicaban sus libros contables. Hubo ciertas transacciones que no figuraban en los libros oficiales. Hubo ciertas sumas que se movieron entre las cuentas oficiales y otras cuentas, llevadas en otros lugares, sobre las cuales no se presentó ningún informe a nadie en este país. No es necesario, esta noche, describir estas transacciones en detalle. Basta con decir que eran ilegales, que eran considerables y que dependían del criterio de un pequeño grupo de personas que tenían conocimiento de ellas. Miró a Mortimer Beauclerk muy brevemente. Mortimer Beauclerk no alzó la vista. En el otoño de aquel año, una inglesa que vivía en casa de los hermanos Beauclerk, la señorita Annie Lassiter, de 23 años, criada de profesión, pero, según me han contado, una joven de educación y conciencia excepcionales, se enteró, por casualidad o por perspicacia, de estos sucesos. Guardó silencio durante algunas semanas. Finalmente, decidió comunicar lo que sabía a un anciano inglés que acababa de llegar a la ciudad y que, según creía, no tenía nada que ver con el asunto, y estaba dispuesto a escucharla. Hizo una pausa. Ella no lo comunicó. Falleció el 17 de noviembre, a causa de una enfermedad diagnosticada por el médico tratante como una fiebre intestinal. El diagnóstico fue aceptado dadas las circunstancias familiares. No se realizó ninguna investigación. No se examinó el cuerpo más allá del examen realizado por el propio médico. La señorita Lassiter fue enterrada en Bombay. Se dice que sus pertenencias fueron distribuidas en la ciudad. Su familia en Inglaterra no recibió nada de ellas. Joseph Lassiter, apoyado contra la pared, respiró hondo y lentamente. Por lo demás, no se movió. En los meses posteriores a su muerte, el señor Reginald Beauclerk comenzó a realizar ciertos pagos a una cuenta en la City de Londres, abierta a nombre de una persona que no correspondía a ninguna persona viva, el señor Aldous Quennell. De esta cuenta se extrajo, por medios que él no reveló, la información de un tercero ajeno a las transacciones originales, el inglés que conocía lo que sabía la señorita Lassiter, que en aquel momento estaba en posición de actuar en consecuencia y que optó por el beneficio. Se le pagó por su silencio sobre las transacciones contables. También se le pagó por su silencio sobre las circunstancias de la muerte de la señorita Lassiter. Se le pagó mensualmente durante 31 años. Se giró, muy levemente, hacia la ventana larga. Él era el médico de guardia. En la habitación reinaba el silencio. Los dedos de Cressida, muy blancos, estaban apoyados sobre la tapa cerrada del piano. Lady Beauclerk permanecía inmóvil. Los ojos de Edmund Pellow estaban fijos en el doctor Annesley. El propio doctor Annesley permanecía de pie, igual que cuando entramos, con las manos a la espalda, mirando la alfombra que se extendía 1 metro delante de él. En 1908, continuó Poirot, el doctor Annesley regresó a Inglaterra. Siguió, mediante diversos arreglos, consultando la cuenta de Quennell desde Londres.
En 1929 llegó, por lo que sin duda sería una notable coincidencia, a una cabaña a 6 kilómetros de esta casa. Los Vauquelin, que por entonces llevaban tiempo residiendo en Cromer, lo recibieron como a un vecino. Sir Reginald, para quien la llegada del doctor no debió de ser del todo inesperada, lo trató con cordialidad. Los dos hombres cenaron, jugaron a las cartas y hablaron, me imagino, muy poco de lo que no habían hablado en 20 años. Era una amistad que dependía, como todas las amistades de este tipo, de un silencio cómplice. Hizo una pausa. Hace 6 semanas el silencio comenzó a resquebrajarse. Sir Reginald, cuya salud se había deteriorado y cuya conciencia, quizás, había sido más activa de lo que su comportamiento exterior sugería, comenzó a considerar un acto de confesión. Al principio, habló de ello en términos vagos. Más tarde, habló de ello con claridad. Escribió su última carta mensual, la carta que ha permanecido sobre la mesa del señor Mortimer Vauquelin desde la víspera de su muerte, en la que exponía, de su puño y letra, y en mí su intención de comunicar la verdad a las autoridades competentes en Bombay y de nombrarse a sí mismo, a su hermano y al tercer hombre. Poirot sacó de su bolsillo interior la carta que habíamos leído esa mañana. Esta carta, la última que escribió Sir Reginald, se la entregó a la señora Pomfret para que, según la antigua costumbre, se la llevara a su hermano en la torre. Subió sellada. Pero antes de entregársela a la señora Pomfret, Sir Reginald cometió una pequeña e inoportuna falta. Se lo contó al médico. Por fin, el doctor Annesley hizo un pequeño movimiento. Levantó la vista de la alfombra. Sir Reginald, incapaz de soportar más su carga en soledad, le comunicó a su viejo compañero, la tarde del lunes pasado, que había decidido dar por terminado el asunto. Quizás lo dijo como una advertencia, quizás como una disculpa, o quizás como una cortesía entre ancianos. Fuera cual fuese su intención, le avisó al doctor, que había vivido 31 años gracias al silencio de Sir Reginald, que ese silencio estaba a punto de terminar. Hizo una pausa. El doctor disponía de una semana. La aprovechó. Observó que, en los últimos días, la casa había estado inquieta por un nombre, el del señor Aldous Quennell, que varias personas habían oído en distintos pasillos. Él no había escrito ese nombre, aunque sin duda lo conocía. El nombre había sido puesto allí por otra persona, el señor Joseph Lassiter, a través de su hermana, como una lenta presión sobre la conciencia de dos ancianos. El doctor aprovechó el nombre. Vio que la casa ya estaba medio predispuesta a considerar la posibilidad de que un desconocido, un tal señor Quennell, anduviera suelto por la zona. Vio también que, si Sir Reginald moría repentinamente, las sospechas se centrarían, como era lógico, y como de hecho ocurrió anoche durante algunas horas, en ese desconocido, que entraría por la ventana abierta, echaría su coctelera en la copa de brandy y desaparecería en el pantano del que había salido. Volvió a mirar a Annesley. El doctor vino a cenar, como era su costumbre. Tomó su café, se acomodó en su sillón junto a la chimenea. Fingió quedarse dormido, siguiendo su antigua costumbre médica. Esperó a que Mademoiselle Cressida, ocupada al piano, hiciera una pausa, como había hecho en veladas anteriores de juegos de cartas y música, para buscar una partitura en el atril, de espaldas a la habitación. Esperó a que Lady Vauquelin, tejiendo junto a la ventana del fondo, se girara hacia el pantano. Se levantó de su silla con mucha discreción. Caminó, apenas 3 pasos, hasta la puerta del salón. Bajó por el pasillo hasta el estudio. Entró. Sir Reginald estaba en su escritorio, en la L interior de la habitación, de espaldas a la puerta. La copa de brandy reposaba sobre la pequeña mesa octogonal, medio vacía. El doctor se acercó a la mesa. Vertió en la copa una pequeña cantidad de una sustancia que, como médico, tenía a su disposición y que, de hecho, llevaba consigo desde hacía tiempo para un caso en particular. Contingencia. Salió. Regresó por el pasillo. Volvió a sentarse junto al fuego y fingió dormir. Toda su ausencia, señores, no duró más de 70 segundos. El doctor Annesley había cerrado los ojos. Sir Reginald, volviendo a su copa, bebió. Sintió los efectos casi de inmediato. Se levantó. Tropezó. Volcó la mesita. La copa cayó sobre el guardabarros y se rompió. Gritó y cayó. Poirot miró a su alrededor. «Así es», dijo. «En cuanto a la prueba», el inspector Vexin se movió ligeramente junto a la puerta. «En cuanto a la prueba, amigo mío», dijo Poirot. «Esta tarde, con el permiso del inspector, he hecho examinar el maletín del doctor Annesley a un colega del hospital del condado. En el compartimento inferior de dicho maletín hay
o había hoy a las 4, un pequeño frasco sin etiquetar, cuyo contenido coincide con la sustancia hallada en el vaso de Sir Reginald. El doctor, que lleva muchos años vinculado al mundo de la medicina, quizás no consideró un frasco pequeño como prueba. Para él era una vieja costumbre. Para la ley, sin embargo, es una confesión. El doctor Annesley abrió los ojos. Miró por primera vez directamente a Poirot. Inclinó la cabeza. Es, dijo en voz muy baja, una confesión. Se volvió hacia el inspector. Estoy listo, inspector. En cierto modo, lo he estado desde 1903. Le aseguro que no pondré ninguna objeción a acompañarle. Si me permite, antes de partir, decirle una cosa al señor Mortimer Beauclerk. Mortimer Beauclerk levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los del doctor. Mortimer, dijo el doctor Annesley, durante 31 años he comido en su mesa, en la suya y en la de su hermano. Me alegraría que me creyera cuando le digo que lo siento. Lo siento por su hermano. Lo siento por usted. Y lo siento, sobre todo, por una joven cuyo nombre, durante muchos años, ni siquiera me molesté en recordar. Luego se volvió hacia Joseph Lassiter, que se había puesto de pie. Señor Lassiter, no tengo derecho a pedirle nada. Solo diré esto. Su hermana Annie era una joven de una conciencia excepcional. Murió por tenerla. Yo he vivido porque no la tenía. No le pido perdón, señor. No sabría qué hacer con él. Solo le ruego que comprenda esta noche que su espera no ha sido en vano. Joseph Lassiter no habló. Asintió una vez, muy lentamente. Se sentó. El inspector Bexin dio un paso al frente. Con curiosa delicadeza posó la mano sobre el hombro del doctor. Ambos, doctor y policía, caminaron juntos hasta la puerta del salón. Allí el doctor se detuvo. «Buenas noches, Lady Beauclerk», dijo. «Buenas noches, señorita Cressida. Buenas noches, Edmund. Buenas noches, mi querido Mortimer. Buenas noches». La puerta del salón se cerró tras él. En el pasillo oímos los pasos del policía y del médico alejándose. Capítulo 11. La voz en el pasillo. En el silencio del salón, quedaba un asunto sin explicación, y fue, como era de esperar, Mortimer Beauclerk quien preguntó primero. No se había movido de la silla de Sir Reginald. Parecía muy pequeño y muy viejo en ella. Dijo, con voz ronca pero serena: «Señor Poirot, discúlpeme. Hay algo. La voz en el pasillo. ¿Quién pronunció el nombre de Quesnel en esta casa? Mi cuñada lo oyó. Mi sobrino lo oyó. Me han dicho que mi sobrina también. Si no fue el doctor, y usted ha dicho que no fue el doctor, ¿quién fue?» Poirot inclinó la cabeza. Era el señor Joseph Lassiter. Joseph Lassiter, apoyado contra la pared, no se sobresaltó. Miró a Poirot con calma. «Sí, señor», dijo. «Fui yo. Usted nos contará tal vez cómo se hizo». Joseph Lassiter juntó las manos sobre la rodilla. Se hizo con la paciencia de un hombre que, tras haber esperado 30 años por una sola hora, no se deja presionar en la última semana. Mi hermana Elizabeth, la señora Pomfret, me dejó entrar en la casa 3 noches de la semana pasada, por la puerta lateral que da al patio de la cocina. Llevaba años, no pretendo negarlo, estudiando los pasillos de esta casa gracias a las descripciones de mi hermana. La primera vez, esperé en el hueco del pasillo superior hasta que Lady Beauclerk pasó sola. Le dije: «Señor Quesnel, le esperamos en el salón», con un tono que imitaba la voz de un mayordomo, y me retiré antes de que pudiera darse la vuelta. La segunda vez se lo dije, de la misma manera, al señor Edmund Pellow en el pasillo inferior. La tercera, a la señorita Cressida en la escalera trasera. Hizo una pausa. «No soy, señor, un hombre violento. Soy un maestro de escuela. No llevaba ningún arma ni tenía intención de usarla. Solo deseaba que el nombre que durante tantos años nos habían prohibido pronunciar en esta casa, por fin se pronunciara en ella. Pensé que, si lograba sembrar ese nombre en la mente de estas personas, inocentes ellas mismas, pero herederas de la culpa, tarde o temprano le preguntarían a Sir Reginald. Él, al enfrentarse a la pregunta de su propia familia, esperaba que por fin diera la respuesta que le debía a mi familia desde hacía 30 años. ¿Y la nota que apareció en el periódico del señor Mortimer Beauclerk hace 6 semanas? La mía también, señor. La puso allí mi hermana, que la había recibido de mí. La escribí porque para entonces ya sabía quién era el doctor. Lo supe, señor, por casualidad. Había estado en Folkestone de vacaciones, procedente de Hythe, en primavera, y vi a lo lejos, en la calle, a un hombre al que reconocí. Era mayor, había cambiado.
Pero una vez, de niño, en 1904, vi una fotografía suya que trajo a casa un pariente nuestro de Bombay. Lo seguí hasta su casa de campo en Cromer Field. Hice algunas averiguaciones, confirmé su identidad. Le escribí a mi hermana, se ha acordado. Quería decir, está aquí, no ha huido. Ha venido a la casa, no se ha olvidado de usted, aunque sin duda lo ha intentado. Hizo una pausa. Sería peor hipócrita de lo que soy, señor, si fingiera que esta noche no siento ninguna satisfacción. He vivido mucho tiempo con la tumba de mi hermana. Sin embargo, lamento la muerte de Sir Reginald. No la deseaba, solo deseaba que hablara. Esta misma noche había decidido hablar. El médico nos privó a todos, de hablar por una hora. No se lo perdono, señor. Pero tampoco lo odio por ello. Estoy demasiado cansado. Mortimer Beauclerk lo miró durante unos segundos. Luego se levantó con esfuerzo de la silla de Sir Reginald. Cruzó la habitación hasta él y le tendió la mano. Joseph Lassiter miró la mano. Dudó. Luego la tomó. Los dos hombres no dijeron palabra. La señora Pomfret, junto a su hermano, se cubrió los ojos con el delantal. La primera muestra de dolor que le había visto en 26 años. Lo bajó y juntó las manos. Entonces Lady Beauclerk se levantó. Se acercó a Joseph Lassiter y se detuvo frente a él. «Señor Lassiter», dijo, «no puedo devolverle a su hermana. En el fondo sabía desde hace tiempo que algo así se escondía tras los silencios de mi marido. No sabía qué. Quizás no quería saberlo. He sido una cobarde de las de siempre, pero ahora no lo seré. Creo que hay ciertas sumas que, durante 30 años, han ido a parar indebidamente a manos de un hombre que no las merecía. De ahora en adelante, irán a donde deberían haber ido. A usted, a su hermana Elizabeth, a la escuela parroquial de su pueblo, en nombre de su hermana Annie, si usted lo permite». Joseph Lassiter la miró fijamente. Tras un largo silencio dijo, «Señora, hablaremos de ello mañana. Esta noche mi hermana Elizabeth y yo regresaremos tranquilamente a la cabaña de Hythe. Con su permiso. Estoy cansada. Hasta esta noche no me había dado cuenta de lo cansada que estaba». Lady Beauclerk inclinó la cabeza. La señora Pomfret se levantó, recogió su capa y los hermanos salieron, uno al lado del otro, al vestíbulo. La puerta principal se cerró tras ellos con un suave y seguro sonido. Fue en ese momento cuando Poirot, y que había permanecido muy quieto durante todo este último intercambio, hizo algo que nunca le he visto hacer ni antes ni después. Se acercó a Mortimer Beauclerk, le tomó la mano con ambas manos y le dijo con mucha suavidad, «Señor, esta noche le he contado una historia llena de tristezas. La mayoría no son suyas, pero algunas sí. Creo que las conoce desde hace mucho tiempo. Quizás duerma mejor esta noche que en muchos años. Eso espero». Mortimer Beauclerk no respondió de inmediato. Luego dijo, en una voz casi susurrante, «Señor Poirot, dormiré mejor que en los últimos 31 años». Capítulo 12. El pantano por la mañana. Salimos de Cromer Hall en el tren de la mañana del jueves siguiente. El inspector Vexin nos despidió en la parada. Le estrechó la mano a Poirot durante un buen rato y solo dijo, «Señor Poirot», lo cual, ya viniendo de él, era todo un gesto de elocuencia. Edmund Pellow, quien nos había llevado en coche, se quedó en el andén hasta que sonó el silbato y agitó su mano larga y delgada mientras el tren se alejaba. Era una mañana hermosa y fría. El pantano, a ambos lados de la línea divisoria, se extendía bajo un tenue sol dorado. Los juncos habían cambiado de color. Una garza permanecía inmóvil en un campo inundado. Poirot estaba sentado frente a mí, contemplando este paisaje inglés con la atención amable y casi extranjera que siempre le dedicaba. Al observarlo, uno tenía la sensación de que los pantanos le resultaban muy extraños y que por cortesía prefería no decirlo. «Hay una cosa, Poirot», dije, después de recorrer algunos kilómetros, «que quería preguntarte». «Pregúntale». «Du, amigo mío, cuando fuiste a la casa del Dr. Annesley el martes por la tarde, ya sospechabas de él. No me lo dijiste entonces. ¿Qué fue lo que te hizo pensar en él por primera vez?» Poirot no respondió de inmediato. Sacó su pequeña libreta verde. Pasó las páginas. «Amigo mío, fue algo muy insignificante. Fue cuestión de minutos». «¿En qué minuto?» Al piano la señorita Cressida hizo una pausa. Lady Beauclerk confirmó la pausa. Pero Lady Beauclerk la calculó a las 10:05. La señorita Cressida la calculó un poco después de las 11. La diferencia era de 1 hora. Sí, y el inspector lo tomó como prueba contra Cressida. El inspector así lo hizo.
Pero piénsalo, Hastings. ¿Por qué dos damas, ninguna de ellas un reloj, discreparían por una hora? Ambas habían estado en la misma habitación durante el mismo tiempo, y ambas habían observado la misma pausa. Sin embargo, una la registró antes, la otra después. ¿Cómo puede surgir tal discrepancia? Simplemente se equivocaron con la hora. Cualquiera de los dos podría haberlo hecho, pero en esa habitación había una tercera persona que podría haber mediado: el médico. El médico que afirmaba haber estado dormido desde poco antes de las 11 hasta que se oyó el grito. Si el médico estaba realmente dormido, no podía haberse equivocado en el tiempo. Si el médico no estaba dormido, si solo aparentaba estarlo, entonces tenía un motivo tanto para aparentar dormir como para guardar silencio sobre el momento en que ocurrió. Cerró el cuaderno. Una vez que uno sospecha que el doctor está despierto, todo lo demás viene por añadidura. Era el único en el salón que podía pasar desapercibido durante semejante pausa. O era médico, con acceso a sustancias que uno no supondría que estuvieran en posesión de un ama de llaves, una sobrina o un sobrino aficionado al billar. Gracias a su larga relación con la familia, sabía, incluso se lo habían dicho directamente, que su viejo cómplice, Sir Reginald, estaba a punto de confesar, y había estado, lo confirmé en su salón, en Bombay en 1903. Una vez que supe eso, amigo mío, solo tuve que ser muy cortés y darle tiempo. En el fondo, era un hombre honesto que había sido deshonesto durante mucho tiempo. Hombres como él, cuando por fin se les invita a exponer su culpa, no suelen negarse. Lo estuve considerando durante unos minutos. «Poirot», dije. «El nombre, Aldous Quennell. ¿Por qué ese nombre?» Él sonrió. «Ah, ahí está, amigo mío». Le pregunté al señor Mortimer Buckland. «El nombre», me dijo, era una pequeña broma privada de 3 jóvenes en Bombay en 1903. Aldous Quennell era el nombre de un tío ficticio que se habían inventado en la escuela, en cuyo bolsillo siempre pensaban meter dinero cuando les faltaba. Llevaron la broma consigo hasta la edad adulta. Cuando necesitaban un nombre para una cuenta bancaria, elegían el que les resultaba más familiar. A los 25 años, no pensaban que un nombre así les sobreviviría. No creían que los nombres, como otras cosas, pudieran tener vida propia. Y la voz en el pasillo, colocada allí por el señor Lassiter, era, en efecto, la voz de aquel chiste ya muerto que volvía a ellos. En efecto, sí, es un final ordenado, en cierto modo. No estoy del todo seguro de que hayamos sido sabios. De lo que sí estoy bastante seguro es de que, en general, hemos sido justos. Nos sentamos en silencio un rato. El pantano pasaba ante nuestros ojos. Una bandada de gansos sobrevoló la zona. «Poirot», dije por fin. «El doctor, lo van a ahorcar». «Será ahorcado», dijo Poirot. «Mató a un hombre que, la misma noche de su muerte, había decidido ser honesto. Ha vivido 31 años del dinero del asesinato de una joven, que ocultó amparándose en una supuesta fiebre. Será ahorcado, amigo mío, y en general no lo lamentaré, aunque sí lamentaré un poco lo que podría haber sido si hubiera sido más valiente en 1903. Juntó las manos. Y ahí, Hastings, está la clave. Es un detalle insignificante comparado con los grandes crímenes del mundo. Una joven en Bombay, 3 jóvenes con una broma privada, 31 años de silencio mensual, una ventana abierta, una copa de brandy, una pausa de 1 minuto al piano. De esas pequeñas cosas se construye el caso. Siempre, amigo mío, de las pequeñas cosas. Ya lo he dicho antes, lo diré de nuevo. La gente siempre anhela la gran pista, el guante perdido, la huella de barro, el grito en la oscuridad. Las tendrán. Pero, en el fondo, siempre, el caso se construye sobre la pequeña inconsistencia, la pequeña palabra, el pequeño olvido. Es un asesino astuto el hombre que puede mantener sus pequeñas cosas en orden. Es el más astuto de todos, el que puede mantenerlas en orden durante 31 años. Y sin embargo, observas, al final no pudo mantenerlas en orden durante 31 años y 1 semana. El tren redujo la velocidad al llegar a Ashford. Un portero pasó junto a nuestra ventana y nos llamó. «Hastings», dijo Poirot. «Una última observación. ¿Se fijó anoche, en el salón, en el rostro del señor Toby Marrick?» No lo había hecho. Él miró a la señorita Cresida. La señorita Cresida miró al señor Edmund Pellow. El señor Edmund Pellow, me temo, solo miró al suelo. El señor Toby Marrick, creo, partirá a su debido tiempo hacia Escocia para pescar otros salmones. La señorita Cresida, creo, descubrirá a su debido tiempo que el sobrino alto y delgado,
de rostro huesudo, era, después de todo, el más interesante de los dos. Lady Beauclerk lo fomentará. El señor Mortimer Beauclerk bajará, de vez en cuando, de su torre para cenar. El pantano se llenará, se vaciará y se volverá a llenar. Así se recuperan las casas de Inglaterra, amigo mío, después de tales tormentas. Son casas muy obstinadas. Me sonrió. El tren comenzó a moverse, y nosotros, Hastings, volveremos a Londres, me invitarás a una buena cena y... durante al menos una semana no hablaremos de ninguna otra persona a la que se le haya llamado por un nombre que no le pertenecía. ¿De acuerdo? De acuerdo, Poirot. Y así dejamos el pantano, la mansión, al doctor, al hermano, al ama de llaves, al maestro de escuela y al señor Aldous Quennell, que nunca existió, y regresamos a Londres en el tren barco. Recuerdo que era una tarde de otoño muy hermosa, muy fría y muy común. El fin